Juan el Evangelista, al prepararse para hablar de la milagrosa curación del paralítico por parte del Señor, nos describe el estanque de Betesda y la situación que allí prevalecía durante la visita del Señor. Betesda tenía 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando el movimiento del agua. Juan 5, versículo 3. La iglesia también es un estanque, una Betesda espiritual. Todos nosotros, sus miembros, vencidos por la muerte y la decadencia, la corruptibilidad y la mortalidad con todas sus consecuencias, esperamos en este estanque, esperando nuestra sanación espiritual. San Juan Crisóstomo interpreta el milagro realizado por el Señor en Betesda. Él pregunta, ¿qué clase de curación es esta? ¿Qué misterio se nos está insinuando? Él responde que el estanque representa y tipifica lo que va a suceder en el futuro, y esto de hecho es el bautismo. Estaba a punto de dar el bautismo, que tiene mucho poder y es un don muy grande, el bautismo que limpia de todo pecado y da vida a los hombres cuando han estado muertos. Dado que el bautismo es el sacramento introductorio por el cual entramos en la Iglesia, podemos extender el simbolismo para decir que la Iglesia es la Betesda espiritual, el sanatorio y hospital espiritual. Todos los cristianos, habiendo gustado el amor y la caridad de Dios hacia la humanidad, al mismo tiempo sentimos nuestra pobreza espiritual, porque la gracia de Dios ilumina nuestra condición interior. Vemos la fuerza de las pasiones en nosotros y la ley del pecado en nuestros miembros. Por eso nos sentimos enfermos. Este sentimiento es el comienzo de la curación, o para expresarlo mejor, es el comienzo de la visión de Dios, ya que el arrepentimiento y el dolor interior son imposibles en un hombre carnal. Solo un partícipe de la gracia de Dios experimenta esta realidad interior. Los hospitales tienen clínicas patológicas especiales, y la Iglesia, que es el hospital espiritual, el sanatorio espiritual, tiene su clínica patológica. No intentamos crear confusión sobre estos términos, pero creemos firmemente que el estudio de las pasiones es patología. Así que aquí examinaremos más a fondo el tema de las pasiones. Definiremos pasión, distinguiremos entre pasiones y luego examinaremos lo más analíticamente posible la curación de las pasiones. Esta explicación es necesaria porque constituye el ethos ortodoxo. Estamos convencidos de que lo que se dice sobre ser ortodoxo debe incluir varios elementos básicos. Primero, uno debe referirse a la caída del hombre de la vida divina y la tragedia del estado caído. Luego, uno debe hablar del renacimiento a través del santo bautismo y la continuación del renacimiento que sigue en la Iglesia. La enseñanza sobre el renacimiento no es ortodoxa cuando implica un evento momentáneo que tiene lugar a través de la fe externa en Cristo, porque el renacimiento continúa a lo largo de toda nuestra vida y no hay límite para la perfección, no conoce límites. Tenemos el caso del apóstol Pedro, a quien se le concedió ver la luz increada en el monte Tabor. Sus ojos fueron transformados y así vieron la gloria del Señor. Sin embargo, unos días después negó a Cristo. Ciertamente, ese gran momento de la teofanía lo llevó al arrepentimiento y al llanto. Su caída se mostró grande, en contraste con la gran visión. En cualquier caso, observamos aquí el hecho de que el poder de la ley del pecado era tan fuerte que llevó a una caída
incluso después de la certeza de la divinidad de Cristo. Existe la circunstancia atenuante de que cuando el apóstol Pedro vio la gloria del Señor fue antes del bautismo que tuvo lugar el día de Pentecostés. La naturaleza del apóstol aún no había sido empoderada por la energía del Espíritu Santo. Vemos lo mismo también en el apóstol Pablo. Aunque sentía su estrecha comunión con Cristo, de modo que podía decir, «Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí». Gálatas 2, versículo 20. Sin embargo dijo, expresando todo el dolor de la humanidad, «Veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Romanos 7, versículos 23, 24. En lo que sigue, trataremos de examinar esta ley del pecado, la otra ley. Creemos que este capítulo que hemos llamado Patología será uno de los más fundamentales en este libro. En algunos puntos intentaremos ser muy analíticos, enumerando todas las pasiones tal como las presentan Cristo, los apóstoles y los padres, porque queremos señalar la terrible realidad que nos aflige y de la cual, desafortunadamente, a menudo no somos conscientes. La palabra pasión deriva del verbo griego pascho, que significa sufrir, indicando así una enfermedad interna. Según Filoteo del Sinaí, pasión, en sentido estricto, la definen como aquello que acecha impasiblemente en el alma durante un largo período. Más adelante veremos cómo un pecado se convierte en una pasión. Aquí queremos subrayar el hecho de que cuando un pecado se repite con frecuencia y permanece en nuestra alma por mucho tiempo, se le llama pasión. Los padres llegan a interpretar la diferencia entre pasión y pecado. La pasión es el movimiento que tiene lugar en el alma, mientras que la práctica pecaminosa es aquello que se manifiesta en el cuerpo. El Señor explicó su enseñanza sobre las pasiones en muchos pasajes, los cuales están registrados en los Evangelios. Subrayamos solo algunos aquí porque volveremos sobre ellos más tarde. En respuesta a la pregunta de los fariseos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sin lavar? El Señor dirigió la atención al hombre interior, porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas malas de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, versículo 21-23. Interpretando la parábola del sembrador y refiriéndose especialmente a la semilla que cayó entre espinos, dijo que las pasiones son aquellas cosas que ahogan la semilla y no le permiten dar fruto. Y lo que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero al seguir su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Lucas 8, versículo 14. El apóstol Pablo también sabe que las pasiones existen en el corazón del hombre. Hablando de la condición antes del bautismo, que es una vida carnal, escribe, porque mientras vivíamos en la carne, nuestras pasiones pecaminosas, excitadas por la ley, obraban en nuestros miembros para llevar fruto para muerte. Romanos 7, versículo 5.
Describiendo la vida de los idólatras paganos, escribe: por esto Dios los entregó a pasiones deshonrosas. Romanos 1, versículo 26. Así, las pasiones acechan en nuestra alma y crean problemas terribles en todo nuestro ser, como veremos en muchos puntos a continuación. Según la enseñanza de San Gregorio Palamas, una persona que ama el mal odia su propia alma, desgarra e inhabilita la imagen de Dios, es decir, su alma, y experimenta un sufrimiento similar al de los locos que sin piedad se cortan su propia carne en pedazos sin sentirlo, como ellos, sin saberlo, inflige el daño y el desgarramiento más miserable a su propia belleza innata. La pasión es un oscurecimiento, una inhabilitación y una mancha de la imagen, la belleza de Dios. Al hablar de las pasiones, debemos señalar con más precisión qué son. Son fuerzas que entran en nuestra alma y que debemos erradicar, o son potencias naturales del alma que han sido corrompidas por el pecado y por nuestra separación de Dios. Toda la tradición bíblico-patrística cree en esto último. Por lo tanto, a continuación debemos examinar el alma y sus partes para poder ver cómo estas potencias se corrompen. San Gregorio Palamas enseña que así como Dios es nous, verbo y espíritu, así también el alma tiene nous, palabra y espíritu. El espíritu del alma es un cierto movimiento del nous que, sin embargo, implica una extensión temporal en conjunción con nuestra palabra, y requiere los mismos intervalos y procede de la incompletitud a la completitud. Según este santo atonita, la naturaleza triple del alma es nous, palabra y espíritu. La del conocimiento es noética, inteligente y sensorial, y el trío del nous, al volverse hacia sí mismo y ascender hacia Dios, es nous, conocimiento y amor. Más allá de estas divisiones, San Gregorio Palamas, arzobispo de Tesalónica, también utiliza la división del alma establecida en la época de los antiguos filósofos griegos. El alma del hombre es una, aunque tiene muchas potencias. Se divide en tres partes: la inteligencia, la facultad apetitiva y la facultad irascible. Los aspectos apetitivo e irascible constituyen la llamada parte pasible del alma, y la palabra es la inteligencia. Así, al desarrollar el tema de las pasiones, cuando hablamos de la parte pasible del alma que está contaminada y debe ser curada, debemos entender las partes irascible y apetitiva. Podemos añadir a la enseñanza de estos dos grandes padres de la Iglesia la de San Doroteo, quien, utilizando un pasaje de San Gregorio el Teólogo, escribe que el alma es tripartita. Tiene las potencias apetitiva, irascible e inteligente. Estas tres potencias deben estar dirigidas hacia Dios. Esa es su condición natural. Según San Doroteo, de acuerdo con Evagrio, el alma inteligente obra naturalmente cuando su parte apetitiva anhela la virtud, la parte irascible se esfuerza por ella y la inteligencia se dedica a la contemplación de los seres. Y San Talasios escribe que la función propia del aspecto inteligente del alma es la devoción al conocimiento de Dios, mientras que la de su aspecto pasible, apetitivo e irascible es la búsqueda del autocontrol y el amor. Nicolás Cavasilas, refiriéndose a este tema, está de acuerdo con los padres anteriores y dice que la naturaleza humana fue creada para el nuevo hombre.
Hemos recibido la razón para que conozcamos a Cristo, nuestro deseo para que nos apresuremos hacia Él. Tenemos memoria para que lo llevemos en nosotros, ya que Cristo es el arquetipo para los hombres. Según lo anterior, el hombre no fue formado con pasiones tal como funcionan hoy en el hombre carnal, que no tiene las operaciones del Espíritu Santo. Las pasiones no tienen esencia o hipóstasis, así como la oscuridad no tiene existencia en esencia, sino que es la ausencia de luz. Así es con la pasión. Fue al inclinarse de las virtudes por amor al placer que el alma preparó el camino para las pasiones y les dio un lugar firme en sí misma. Podemos decirlo mejor diciendo que las pasiones son una perversión de las potencias del alma. Dios no formó al hombre con las pasiones de la deshonra, como dice San Juan Clímaco. El mal o la pasión no es algo naturalmente implantado en las cosas. Dios no es el creador de las pasiones. Por otro lado, hay muchas virtudes naturales que nos han llegado de Él. La presencia de las virtudes es el estado natural del hombre, mientras que las pasiones son la condición antinatural. Hemos alterado y pervertido las energías del alma y las hemos desviado de su estado natural al estado antinatural. Según San Juan Clímaco, Dios ni causó ni creó el mal. Hemos tomado atributos naturales nuestros y los hemos convertido en pasiones. El mismo santo da varios ejemplos para dejar esto claro. La semilla para la procreación es natural en nosotros, pero la pervertimos para la fornicación. La ira que Dios nos dio contra la serpiente para hacer la guerra contra el diablo es natural, pero la hemos usado contra nuestro prójimo. Tenemos un impulso natural para sobresalir en la virtud, pero en cambio, competimos en el mal. La naturaleza despierta en nosotros el deseo de gloria, pero esa gloria es de tipo celestial, para el gozo de la bendición celestial. Es natural para nosotros ser arrogantes contra los demonios. El gozo es nuestro por naturaleza, pero debe ser gozo a causa del Señor y por hacer el bien a nuestro prójimo. La naturaleza nos ha dado resentimiento, pero eso debe ser contra los enemigos de nuestras almas. Tenemos un deseo natural de alimento, y no de derroche inmoral. Los padres de la Iglesia enfatizan constantemente la verdad de que las pasiones, tal como las conocemos en el estado caído, son una vida antinatural, un impulso antinatural. Una pasión culpable es un impulso del alma que es contrario a la naturaleza. San Máximo, explicando qué es este impulso antinatural del alma, lo llama amor insensato u odio insensato hacia alguien o hacia alguna cosa sensible. En otro punto, escribe que el vicio es un uso incorrecto de nuestras imágenes conceptuales de las cosas, lo que lleva al mal uso de las cosas mismas. Tomando el ejemplo del matrimonio, dice que el uso correcto de las relaciones sexuales es la procreación de hijos. Una persona que busca en ellas solo el placer sensual, las usa incorrectamente, porque considera bueno lo que no es bueno. Cuando tal hombre tiene relaciones sexuales con una mujer, abusa de ella. Lo mismo ocurre con otras cosas. La parte inteligente del alma del hombre caído está dominada por el orgullo, la parte apetitiva del alma principalmente por perversiones de la carne, y la parte irascible por las pasiones del odio, la ira y el rencor. San Máximo, preocupado por la vida natural y antinatural del alma, las analizó exhaustivamente.
Las potencias naturales del alma, escribió, son la inteligencia, el deseo y la potencia irascible. El uso natural de la inteligencia es el movimiento hacia Dios en la búsqueda más sencilla. El del deseo es la dirección hacia Dios solo en el anhelo. Y el de la potencia irascible es una lucha por alcanzar a Dios solo. Es decir, cuando una persona vive naturalmente, quiere conocer a Dios completamente, desea solo a Dios y lucha por alcanzar a Dios, es decir, por alcanzar la comunión con Dios. El resultado de este impulso natural es el amor. Una persona unida a Dios adquiere el estado bendito del amor, ya que Dios es amor. La Sagrada Escritura dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12, versículo 30. Cuando una persona usa estas tres potencias de su alma de manera antinatural, el resultado para la inteligencia es la ignorancia espiritual, para el deseo el amor propio, y para la potencia irascible la tiranía. Así, la persona se vuelve completamente esclava del diablo, y la belleza del alma se echa a perder. En otro lugar, San Máximo analiza qué es el mal uso. El mal uso de la potencia inteligente es la ignorancia y la estupidez. El mal uso de las potencias irascible y deseante es el odio y la lascivia. El uso adecuado de estas potencias produce el conocimiento espiritual, el juicio moral, el amor y el autocontrol. Por lo tanto, nada creado por Dios es malo. El hecho de que nada natural sea malo significa que el mal existe cuando las potencias son distorsionadas por nosotros. San Máximo también usa varios ejemplos. No son los alimentos lo que es malo, sino la glotonería, no la procreación de hijos, sino la impureza, no las cosas materiales, sino la avaricia, no la estima, sino la autoestima. El mal uso de las potencias del alma es pecado, enfermedad. El vicio, según San Doroteo, es una enfermedad del alma que la priva de su propia salud natural, que es la virtud. Así podemos hablar de la enfermedad del hombre que debe ser sanada, porque la impureza del alma es que no funciona según la naturaleza, y esta condición engendra pensamientos apasionados en el nous. El estado natural del alma del hombre, que es la salud por excelencia, aparece cuando ante las provocaciones sus aspectos pasibles, es decir, su potencia irascible y su deseo permanecen desapasionados. Y dado que el alma del hombre es uniforme y tiene muchas potencias, por esta razón, cuando una potencia del alma enferma, el resto también enferma. San Gregorio Palamas enseña que así como el mal uso del conocimiento de las cosas creadas engendra la sabiduría que se ha vuelto locura, así también el mal uso de las potencias del alma es lo que engendra las terribles pasiones, que las pasiones son un impulso antinatural de las potencias del alma, un desvío de las partes pasibles e inteligentes del alma de Dios hacia las cosas creadas, se muestra por el hecho de que cuando un hombre es sanado interiormente por la acción de la gracia divina y su propia lucha, las potencias pasibles del alma no son suprimidas, obliteradas, sino que se vuelven hacia Dios, se precipitan hacia Él y alcanzan el conocimiento y la comunión con Él. San Gregorio Palamas, refiriéndose a Barlam, quien sostenía que el dolor y la tristeza no pertenecen a la oración,
sino que las potencias pasibles, siendo malas, deben ser mortificadas durante la oración, enseña que hay pasiones benditas y actividades comunes del cuerpo y el alma que, lejos de clavar el espíritu a la carne, sirven para atraer la carne a una dignidad cercana a la del espíritu. Estas actividades son espirituales. No se mueven del cuerpo al nous, sino del nous al cuerpo. Por lo tanto, cuando tratamos de obtener la sanación, no mortificamos las pasiones, sino que las redirigimos, como explicaremos más adelante. Las lágrimas, la tristeza, el arrepentimiento y el dolor, que son medios efectivos para curar el alma, son las cosas que purifican la parte pasible e inteligente del alma. Para cerrar esta sección, queremos enfatizar principalmente que las pasiones del cuerpo son energías distorsionadas del alma. Cuando el alma carece de amor y autocontrol, las pasiones de la parte irascible y apetitiva del alma se distorsionan, y estas pasiones se excitan a través de los sentidos. Las pasiones de la vida carnal, en el sentido de la ausencia del Espíritu Santo, son un movimiento antinatural del alma y por lo tanto, su agonía, muerte y enfermedad. Ahora que hemos visto qué son las pasiones, estamos listos para examinar cómo se clasifican y cómo se desarrollan. Al mismo tiempo, nos proponemos enumerarlas, porque creemos que esto ayudará a los cristianos que luchan la buena batalla. Si queremos ser sanados de las pasiones, necesitamos diagnosticarlas. La enseñanza sobre las pasiones se encuentra no solo en los escritos patrísticos, sino también en la Sagrada Escritura. El apóstol Pablo habla de la carne. Es bien sabido que, según el apóstol, un hombre carnal es aquel que está privado de las energías del Espíritu Santo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Gálatas 5, versículo 17. Luego, define las obras de la carne, que son las pasiones carnales, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, versículos 19-21. En su carta a los romanos, el apóstol Pablo enumera las obras del pecado, las pasiones, que afligen toda nuestra existencia, refiriéndose a aquellos que abandonaron a Dios y adoraron ídolos, escribe: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1, versículos 28-31. Describe a su discípulo Timoteo la condición de la gente en los últimos días, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. 2 Timoteo 3, versículos 1-5. Los 3 textos citados muestran la situación completa del hombre que está lejos de Dios. Es realmente un psicograma, una radiografía significativa del alma de un hombre gobernado por las pasiones. Pero ahora pasaremos a analizar los trabajos patrísticos. Según San Máximo, la pasión básica, de la cual se originan todas las pasiones, es el amor propio, autoestima. Un hombre es egoísta cuando se ama a sí mismo excesivamente y se idolatra. Cuando la atención de una persona se desvía de Dios y no le interesa unirse a Él y hacer su voluntad, entonces necesariamente se vuelve hacia sí mismo, queriendo satisfacerse todo el tiempo. Guárdate de esa madre de los vicios, el amor propio, dice San Máximo. Y definiendo el amor propio, dice que es amor insensato por el cuerpo. Este da a luz los 3 primeros y más generales de los pensamientos apasionados, que son la gula, la avaricia y la vanagloria, autoestima. Todos los demás vicios son generados por estos 3. En otro lugar, presentando las terribles consecuencias del amor propio, lo llama la madre de la que provienen muchas hijas. La charlatanería y la glotonería causan la intemperancia. La avaricia y la vanagloria hacen que uno odie a su prójimo. El amor propio, la madre de los vicios, es la causa de ambas cosas. En su escrito Atalasios, San Máximo detalla toda la ascendencia del amor propio, que organiza en 2 categorías. En una categoría están las pasiones que conducen al placer sensual, y en la otra, aquellas que alejan el dolor. En la primera categoría, placer sensual, coloca las siguientes pasiones: glotonería, orgullo, vanagloria, vanidad, avaricia, tiranía, aires de grandeza, jactancia, insensatez, frenesí, presunción, engreimiento, desprecio, insulto, impiedad, charla frívola, disolución, lascivia, ostentación, ligereza de espíritu, estupidez, violencia, burla, charlatanería, charla inoportuna, charla indecente y todo lo demás de este tipo. En la segunda categoría, alejamiento del dolor, coloca las siguientes pasiones: ira, envidia, odio, enemistad, rencor, abuso, murmuración, calumnia, tristeza, falta de confianza, desesperación, menosprecio de la providencia, desinterés, indiferencia, desánimo, abatimiento, cobardía, luto inoportuno, lágrimas, melancolía, lamentación, celos, envidia, rencor y toda otra disposición que carezca de ocasión de placer. Otras clasificaciones patrísticas de las pasiones. San Gregorio Palamas crea otra división. En la sección anterior, enfatizamos que el alma se divide en 3 partes: el aspecto inteligente, el irascible y el apetitivo. El primer mal fruto de la parte apetitiva es el amor a las posesiones, y el segundo es la avaricia. El fruto de la parte inteligente del alma es el amor a la gloria.
La característica de la parte irascible del alma es la glotonería, de la cual proviene toda inmundicia de la carne. En otras palabras, del amor propio, que es la señora y madre de todas las pasiones, nacen las tres pasiones generales: el amor a la gloria, la avaricia y la autoindulgencia. De estas tres grandes pasiones surgen todas las demás que contaminan el alma y el cuerpo del hombre. San Marcos el asceta, esforzándose por evaluar las pasiones y encontrar las madres que dan a luz a otras, escribe que hay tres grandes gigantes, y cuando han sido derrocados y vencidos, todas las demás potencias de los espíritus malignos son fácilmente eliminadas. Estos tres gigantes son la ignorancia espiritual, que es la fuente de todos los males, el olvido, su pariente cercano y ayudante, y la pereza, que teje el oscuro sudario que envuelve el alma en la oscuridad. La pereza, el olvido y la ignorancia sostienen y fortalecen las otras pasiones. Esta diferencia entre los tres padres no es esencial. El amor propio, el olvido, la pereza y la ignorancia de Dios son el clima favorable en el que se desarrollan todas las pasiones de amor a la gloria, autoindulgencia y avaricia. Cada uno de los padres, según su lucha personal y según el tema que quería enfatizar, señaló una pasión diferente. Los padres no estaban haciendo una filosofía o analizando cada alma cuando enumeraban estas pasiones, sino que siempre hablaban desde su experiencia personal. Debe enfatizarse además que el amor propio está muy estrechamente conectado con la ignorancia, el olvido y la pereza, porque desviar la atención hacia uno mismo trae inevitablemente el olvido y la ignorancia de Dios, lo que resulta en el nacimiento de todos los demás pecados pasiones. Según San Juan Damasceno, el alma tiene tres partes: la inteligente, la irascible y la apetitiva. Los pecados del aspecto inteligente son la incredulidad, la herejía, la locura, la blasfemia, la ingratitud y el consentimiento a los pecados que se originan en el aspecto pasible del alma. Los pecados del aspecto irascible son la insensibilidad, el odio, la falta de compasión, el rencor, la envidia, el asesinato y el pensar constantemente en tales cosas. Los pecados del aspecto apetitivo son la glotonería, la codicia, la embriaguez, la impureza, el adulterio, la inmundicia, la lascivia, el amor a las cosas materiales y el deseo de vanagloria, oro, riqueza y los placeres de la carne. El mismo santo también enumera los 8 pensamientos que abarcan todo el mal, los cuales están naturalmente ligados a las pasiones correspondientes, ya que es a través de los pensamientos que surgen los pecados que se desarrollan en pasiones. Estos 8 pensamientos son los de la glotonería, la impureza, la avaricia, la ira, el abatimiento, el desinterés, la vanagloria y el orgullo. Si bien la división de las pasiones que hemos examinado hasta ahora es análoga a la división del alma, ahora debemos pasar a otra división que encontramos en la enseñanza patrística. Aquí, las pasiones se dividen en las del cuerpo y las del alma. El alma tiene sus pasiones relacionadas, así como el cuerpo tiene las pasiones relacionadas de la carne. En la enseñanza patrística es bien sabido que antes de la caída, el alma del hombre estaba abierta a Dios y se nutría de la gracia de Dios. Ciertamente,
El hombre tendría que luchar para alcanzar la plena comunión y unión con Dios, pero incluso en ese momento saboreaba la gracia de Dios. Así, el alma se nutría de la gracia increada y el cuerpo se nutría del alma llena de gracia. El hombre entero saboreaba los dones de Dios. Desde la caída, el alma, separada de Dios, la verdadera fuente de vida, busca alimento del cuerpo. De esta manera, nacen las pasiones del alma. El cuerpo, por su parte, al no encontrar vida en el alma, se vuelve hacia las cosas externas, y como es natural, se esclaviza a la materia y se encierra en el ciclo de la corrupción. Así aparecen las pasiones corporales amantes del placer, por las cuales el hombre se esfuerza por extraer vida y alegría de las cosas materiales. Esta es la muerte del cuerpo, y especialmente del alma. Sin embargo, si a través del ascetismo y la vida en Cristo nos esforzamos por volver nuestra alma hacia Dios para ser nutridos por Él, el cuerpo es entonces nutrido por el alma llena de gracia, y así todo el hombre es santificado. Vemos esto en los santos de la Iglesia, en quienes a veces las funciones corporales se suspenden. Según San Máximo, algunas de las pasiones pertenecen al cuerpo y otras al alma. Las pasiones corporales son ocasionadas por el cuerpo, mientras que las del alma son ocasionadas por objetos externos. Encontramos la misma distinción entre pasiones en la enseñanza de Elías el presbítero, quien dice: las pasiones corporales son una cosa, las pasiones del alma otra. San Juan Damasceno se encarga de enumerar las pasiones del cuerpo y las del alma. Las pasiones del alma son el olvido, la pereza y la ignorancia, por las cuales el ojo del alma se oscurece y el alma es entonces dominada por todas las demás pasiones. Estas incluyen impiedad, falsa doctrina o todo tipo de herejía, blasfemia, ira, enojo, amargura, irritabilidad, inhumanidad, rencor, murmuración, censura, abatimiento insensato, miedo, cobardía, contenciosidad, celos, envidia, vanagloria, orgullo, hipocresía, falsedad, incredulidad, codicia, amor a las cosas materiales, deseo maligno, apego a las preocupaciones mundanas, desinterés, desánimo, ingratitud, quejas, vanidad, engreimiento, pomposidad, jactancia, amor al poder, amor a la popularidad, engaño, desvergüenza, insensibilidad, adulación, traición, pretensión, indecisión, asentimiento a los pecados que surgen del aspecto pasible del alma y la continua morada en ellos. También pensamientos errantes, amor propio, la raíz y fuente de todos los males que es la avaricia, y finalmente, malicia y astucia. Las pasiones del cuerpo, según San Juan Damasceno, son gula, codicia, indulgencia excesiva, embriaguez, comer en secreto, blandura general en el vivir, impureza, adulterio, lascivia, inmundicia, incesto, pederastia, bestialidad, deseos impuros y toda pasión vil y antinatural, robo, sacrilegio, latrocinio, asesinato, todo tipo de lujo físico y gratificación de los caprichos de la carne, especialmente cuando el cuerpo goza de buena salud, consultar oráculos, lanzar hechizos, observar presagios y augurios, adorno personal, ostentación,
exhibición insensata, uso de cosméticos, pintar el rostro, pérdida de tiempo, soñar despierto, engaño, uso apasionado de los placeres de este mundo, una vida de comodidad corporal que, al endurecer el nous, lo vuelve tosco y bestial y nunca le permite elevarse hacia Dios y la práctica de las virtudes. San Gregorio del Sinaí resume toda la enseñanza de los padres sobre las pasiones del cuerpo y las del alma. Escribe: las pasiones tienen diferentes nombres, pero se dividen en las del cuerpo y las del alma. Las pasiones corporales se subdividen en dolorosas y pecaminosas. Las dolorosas se subdividen a su vez en las de enfermedad y las de castigo. Las pasiones del alma se dividen en las de las partes irascible, apetitiva e inteligente. Las inteligentes se subdividen en las de la imaginación y las de la razón. Todas ellas son voluntarias, por mal uso, o involuntarias, por necesidad. Estas últimas son las llamadas pasiones no vergonzosas, que los padres describieron como debidas al entorno y a las características naturales, disposiciones. Algunas pasiones son del cuerpo, otras son pasiones del alma, algunas son pasiones del deseo, otras pasiones de la parte irascible, y otras más son pasiones de la inteligencia, algunas del nous y otras del razonamiento. Todas ellas se combinan entre sí de diversas maneras y tienen un efecto unas sobre otras, las corporales sobre las apetitivas, las del alma sobre las irascibles, y de nuevo las de la inteligencia sobre las del nous, y las del nous sobre las pasiones de la razón y la memoria. A pesar de la enumeración y división de las pasiones, debemos observar que las pasiones no están separadas unas de otras en compartimentos estancos. Una está íntimamente conectada con otra, y de esa manera una persona queda completamente contaminada y muerta. A través de las pasiones, el alma enferma, el nous se anula. Así, la persona se convierte en un idólatra y no puede heredar el reino de los cielos. El apóstol Pablo es claro y categórico. Tengan por cierto esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es un idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Efesios 5, versículo 5. Existe también otra división de las pasiones, entre monjes y personas en el mundo. Dado que el modo de vida de los monjes que practican el ascetismo en los monasterios difiere del de las personas del mundo, algunas pasiones dominan en una situación y otras en otra. San Juan Clímaco escribe que en las personas que viven en el mundo, la raíz de todos los males es la avaricia, pero en los monjes es la glotonería. Para explicar esto, señala que algunas de las pasiones comienzan desde dentro y se manifiestan en el cuerpo, mientras que otras vienen de fuera hacia el interior del alma. Lo primero suele ocurrir en los monjes, debido a la falta de estímulo del exterior, mientras que el segundo caso se encuentra generalmente en aquellos que viven en el mundo. Del mismo modo, las pasiones que aparecen durante la enfermedad son diferentes en monjes y en personas del mundo. Cuando las personas en el mundo están enfermas, sufren las pasiones de la glotonería y la fornicación. Los monjes, teniendo su sustento material, se encuentran afligidos principalmente por los demonios del desánimo y la ingratitud. Aquí vemos que el hombre no siempre recibe las mismas tentaciones. Esto depende de su condición espiritual, su modo de vida
y otros factores. El diablo es ingenioso y sabe cómo luchar contra cada persona según su condición. Hemos señalado anteriormente que algunas de las pasiones se caracterizan como madres y otras como hijas. Algunas pasiones dan a luz a otras y algunas son descendientes de otras. San Juan Clímaco aprendió de hombres santos que la glotonería es la madre de la impureza y la vanagloria es la madre del desinterés. Es decir, cuando el desinterés nos invade, podemos estar seguros de que la pasión de la vanagloria está actuando. Del mismo modo, el abatimiento y la ira son hijas de estas tres. La vanagloria es la madre del orgullo. También se le enseñó que, por lo general, en las personas insensatas no hay discreción ni orden, sino más bien desorden y confusión. Las bromas inoportunas nacen a veces de la impureza, a veces de la vanagloria. El sueño excesivo a veces proviene de una vida fácil, a veces del ayuno, a veces del desinterés y a veces de la necesidad natural. La charlatanería a veces nace de la glotonería y a veces de la vanagloria. El desinterés a veces nace de una vida fácil, a veces de la falta de temor a Dios. La blasfemia es propiamente hija del orgullo, pero a menudo proviene de la facilidad para condenar al prójimo o de la envidia inoportuna de los demonios. La dureza de corazón a veces proviene de comer hasta la saciedad y muy a menudo de la insensibilidad y el apego. El apego, que es la adhesión a cualquier cosa sensorial, proviene de la impureza o la avaricia o la vanagloria, así como de otras cosas. La malicia proviene de la vanidad y de la ira. La hipocresía proviene de la independencia y la autodirección. Y en general, el placer sensual y la malicia son generadores de todas las pasiones. Es fundamental en este punto que investiguemos cómo un pecado se convierte en una pasión. Los padres, expertos en esta lucha interna, no se contentan con simplemente enumerar las pasiones, sino que también registran sus causas y desarrollo. Según San Talasios, las pasiones se despiertan a través de tres cosas: la memoria, el temperamento del cuerpo y los sentidos. Una persona que fija su nous, mente o intelecto en las cosas sensoriales, alejándose del amor espiritual y el autocontrol, y aceptando la acción del demonio, se convierte en objeto de provocación. Es cuando faltan el autocontrol y el amor espiritual que las pasiones son excitadas por los sentidos. Cuando se aflojan las riendas de los sentidos más soberanos, hay un levantamiento de las pasiones, y la energía de las pasiones más serviles se pone en movimiento. Cuando la irracionalidad de los sentidos se libera de las cadenas del autocontrol, crea las causas de las pasiones. De hecho, como hemos observado antes, cuando el nous de un hombre se detiene en alguna cosa sensible, claramente se apega a ella por alguna pasión, como el deseo, la irritación, la ira o el rencor. Por lo tanto, el esfuerzo descrito por todos los padres es no permitir que nuestro nous sea capturado por ninguna cosa o idea sensorial, porque esto es inmediatamente seguido por la pasión y el desastre. Las semillas de la tragedia son sembradas en nuestra alma por la captura de nuestro nous. Asimismo, aparte de la cautividad del nous, nuestro deseo juega un papel importante en la creación de pasiones. Santiago, el hermano del Señor, describe esta condición. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, y la concupiscencia,
Después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, versículos 14-15. Cuando un hermano preguntó a Abas y Zoes, ¿qué haré con las pasiones? El geronda respondió, cada hombre es tentado cuando es atraído y seducido por su propio deseo. De forma más analítica, el desarrollo de las pasiones es el siguiente. Según San Máximo, primero, la memoria trae algún pensamiento libre de pasión al nous, y cuando este pensamiento persiste, la pasión se pone en movimiento. El siguiente paso es el asentimiento. El asentimiento lleva a cometer el pecado real. Hesiquio, el presbítero, expone el camino que sigue la pasión. Primero llega la provocación, luego sigue nuestro acoplamiento con ella cuando nuestros propios pensamientos se mezclan con los del diablo. Luego viene nuestro asentimiento, y después de eso, la acción concreta, es decir, el pecado mismo. Y cuando el pecado se repite muchas veces, se genera una pasión. San Gregorio Palamas, en la tradición ortodoxa del tratamiento terapéutico, escribe que la autoindulgencia es el comienzo de las pasiones corporales y una enfermedad del alma. En estas, el primero en sufrir es el nous, es decir, el nous es atacado primero. Pone en movimiento las pasiones malignas. A través de los sentidos, introduce la imaginación de las cosas sensoriales en el alma y ésta se predispone a estos pecados. La huella de estas imágenes es principalmente a través de los ojos. San Juan Clímaco describe analíticamente cómo este pensamiento se desarrolla hasta convertirse en una pasión. La provocación, el acoplamiento, el asentimiento, la cautividad, la lucha y la pasión son cosas diferentes. Analizándolas, escribe que la provocación es una palabra o una simple imagen casual que aparece en el corazón por primera vez. Esto no es pecaminoso. El acoplamiento es la comunión con lo que ha aparecido, ya sea con o sin pasión. Aún así, este estado a veces no es censurable. El asentimiento es la complacida rendición del alma a lo que ha encontrado. Esto es malo o bueno según la condición de la zeta. La cautividad es un rapto forzoso e involuntario del corazón, una permanencia permanente con lo que hemos encontrado. La cautividad se juzga de manera diferente, dependiendo de si ocurre en el momento de la oración o en otro momento. La lucha significa una fuerza igual a la que lidera el ataque, es decir, la lucha y la batalla del alma para no permitir que se cometa el pecado. Esta batalla puede ganar una corona o un castigo. Finalmente llega la pasión, que, como hemos dicho, es algo que permanece oculto en el alma durante mucho tiempo y que por un hábito prolongado ha logrado que el alma se rinda a ella. Esta pasión requiere un arrepentimiento apropiado o un castigo futuro. Además de la descripción de cómo el pensamiento se convierte en pasión, los padres también describen otro desarrollo, cómo las pasiones se despliegan con la edad. San Gregorio Palamas afirma que las pasiones se desarrollan desde la primera infancia en el siguiente orden. Primero vienen las pasiones de la parte apetitiva del alma, es decir, la posesividad y la avaricia. Los niños pequeños quieren agarrar cosas, y cuando son algo mayores, quieren dinero. Más tarde, con el avance de la edad, se desarrollan las pasiones del amor a la gloria. El amor a la gloria
se manifiesta de dos formas. El amor a la gloria mundano, que busca cosméticos y vestimenta rica. La vanagloria, que ataca a los justos y se manifiesta en el engreimiento y la hipocresía, a través de los cuales el enemigo intenta dispersar la riqueza espiritual del alma. Finalmente, después de la posesividad y el amor a la gloria, se desarrolla la autoindulgencia, es decir, la glotonería, de la cual proviene toda clase de impureza de la carne. Al mismo tiempo, San Gregorio Palamas hace una observación interesante. Aunque la autoindulgencia y los impulsos naturales hacia la procreación marcan a los bebés en el pecho, sin embargo, no son signos de un alma enferma, siendo las pasiones naturales irreprochables, ya que fueron creadas por el buen Dios para que a través de ellas pudiéramos caminar en buenas obras. La pasión es mala cuando proveemos para la carne, a fin de satisfacer sus deseos. Así, para resumir, señalamos que, según San Gregorio, las pasiones de la posesividad y la avaricia se desarrollan en los bebés. Las pasiones del amor a la gloria se desarrollan en la niñez, y más tarde vienen las pasiones de la autoindulgencia. Es cierto que las pasiones tanto del cuerpo como del alma son difíciles de discernir. Esto se debe a que los demonios que las agitan suelen estar ocultos y no podemos distinguirlas. Por eso se necesita un buen terapeuta, alguien que conozca la vida interior oculta y sea un vaso del Espíritu Santo para discernir y curar. Este discernimiento es uno de los grandes dones de la gracia del Espíritu Santo. San Juan Clímaco, refiriéndose al ejemplo de que a menudo, cuando sacamos agua de un pozo, puede ocurrir que inadvertidamente también saquemos una rana, lo conecta con las virtudes. Cuando adquirimos virtudes, a veces podemos encontrarnos involucrados con los vicios que se entrelazan imperceptiblemente con ellas. Ofrece varios ejemplos. La glotonería puede enredarse con la hospitalidad, la impureza con el amor, la astucia con el discernimiento, la malicia con el buen juicio, la duplicidad, la postergación, la desidia, la terquedad, el capricho y la desobediencia con la mansedumbre, la negativa a aprender con el silencio, el engreimiento con la alegría, la pereza con la esperanza, la censura con el amor nuevamente, el desinterés y la pereza con la quietud, la acervidad con la castidad, la familiaridad con la humildad. De esto se desprende claramente que se necesita una gran vigilancia para descubrir las pasiones, pues podemos pensar que estamos siendo virtuosos, mientras en realidad estamos trabajando para el diablo, cultivando las pasiones. Debemos tener cuidado con la rana, que suele ser la pasión de la vanagloria. Esta pasión contamina la obediencia a los mandamientos. Según el mismo santo, el demonio de la avaricia a menudo simula humildad, y el demonio de la vanagloria o la autoindulgencia anima a dar limosnas. Por lo tanto, debemos, sobre todo, estar vigilantes para discernir la astucia del demonio incluso mientras cultivamos las virtudes. Menciona un caso en el que había sido vencido por el demonio de la pereza y estaba pensando en dejar su celda. Pero cuando varios hombres vinieron y lo elogiaron por llevar una vida de hesicasta, mi pereza dio paso a la vanagloria. Y entonces se asombró de la manera en que el demonio de la vanagloria se levantó contra todos los demás espíritus astutos.
Asimismo, el demonio de la avaricia lucha muy duro contra aquellos que están completamente desposeídos. Cuando no logra vencerlos, comienza a hablarles de las miserables condiciones de los pobres, induciéndolos así a preocuparse por las cosas materiales. Otro punto mencionado por los santos padres es la forma en que podemos detectar la presencia de la pasión. El geronta, anciano espiritual, perspicaz y desapasionado, que observará los impulsos de nuestra alma y nos corregirá, tiene ciertamente un lugar importante. Pero más allá de esto, también tenemos otras formas de percibir la presencia y el trabajo de las pasiones. Es señal de que una pasión voluntaria está actuando cuando una persona se molesta al ser reprendida o corregida por ella. Cuando acepta con calma el reproche que le llega, es señal de que fue derrotado o no era consciente de ello. En otras palabras, el reproche y la molestia o la calma muestran la existencia de la pasión y si es voluntaria o no. Las pasiones más viles están ocultas dentro de nuestras almas. Solo salen a la luz cuando escudriñamos nuestras acciones. Pasión versus pecado y consecuencias. En su esfuerzo por describir con precisión qué es la pasión, San Máximo escribe que una cosa, una imagen conceptual y una pasión son todas diferentes entre sí. Un hombre, una mujer, el oro, etc. son cosas. Una imagen conceptual es un pensamiento libre de pasión de una de estas cosas. Una pasión es el afecto irracional o el odio indiscriminado por una de estas mismas cosas. Abba Doroteo, distinguiendo entre pecado y pasión, escribe que las pasiones son la ira, la vanagloria, la autoindulgencia, el odio, los malos deseos y similares. Los pecados son las acciones de las pasiones. Y así es posible que una persona tenga pasiones pero no las ponga en práctica. De este pasaje también entendemos que es posible estar lleno de pasiones sin notarlo, porque no se dio el caso de que cometiéramos ningún pecado. Por eso se requiere una curación completa por parte de un consejero espiritual, perspicaz y experimentado. Para completar esta sección, debemos resumir ¿cuáles son las terribles consecuencias de las pasiones? Ya hemos dicho en diversas ocasiones que las pasiones amortiguan nuestro nous. Queremos desarrollar este tema más a fondo. El resurgimiento de las pasiones en un cuerpo envejecido y un alma consagrada es una contaminación del alma. Así como cuando un gorrión atado por la pata intenta volar, es arrastrado a la tierra, así también el nous, si no tiene desapasionamiento, es retenido por las pasiones y arrastrado a la tierra. Apegan a la persona a lo terrenal. Las pasiones reprobables encadenan el nous, atándolo a objetos sensibles. Las pasiones a menudo contaminan el alma después de un tiempo, al igual que ciertos alimentos que dañan el cuerpo, provocan enfermedades después de un tiempo, o incluso después de algunos días. En cualquier caso, también se desprende de este pasaje que las pasiones enferman el alma. El alma de una persona apasionada es un taller de malos pensamientos. Y un alma tan malvada produce un caudal de mal. El nous es amortiguado por las pasiones y es impermeable al consejo. Ni siquiera aceptará ninguna corrección espiritual. Toda pasión trae consigo la semilla de la muerte.
Las pasiones son el infierno. El alma apasionada es castigada todo el tiempo por su propio mal hábito, teniendo siempre el amargo recuerdo y los dolorosos murmullos de sus pasiones que la queman y consumen. Este tormento es un comienzo, es un pequeño anticipo de otro tormento en esos temibles lugares de sufrimiento, donde los cuerpos que serán castigados recibirán e infligirán un tormento tan variado y terrible a las almas y no serán destruidos, ese fuego inefable, la oscuridad. Las recompensas por los trabajos de la virtud son el desapasionamiento y el conocimiento espiritual, que son mediadores del reino de los cielos, así como las pasiones y la ignorancia son mediadores del castigo eterno. San Gregorio Palamas, interpretando el pasaje que narra cómo los demonios salieron del endemoniado y entraron en los cerdos que luego cayeron al mar, escribe que la vida porcina simboliza toda pasión maligna debido a su impureza, pero son especialmente aquellos que andan con una túnica manchada por la carne quienes son cerdos. Así, finalmente, las pasiones amortiguan completamente el nous y efectúan nuestro castigo. La curación espiritual es necesaria para que el nous se libere y se regocije en Dios.